Sean bienvenidos. Mi nombre es Brandon Hernández Ochoa. Soy alumno del primer cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de Automatización de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Mi objetivo es explicar tres ejemplos del tema derivadas direccionales. Para continuar, hay que dar unos pequeños conceptos claves que nos ayudarán para una mejor comprensión del tema. Supongamos que tenemos una función x, y un vector en el espacio de entradas a la función v, en este caso sería este. La derivada direccional de f a lo largo del vector v te dice la tasa de cambio de f a medida que la entrada se mueve con el vector de velocidad v, que en este caso lo tenemos aquí representado. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a checar una explicación un poco más teórica. Supongamos que tenemos una función, en este caso la función es x cuadrada menos xy. Entonces sabemos que las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y nos dan la razón de cambio de la función a medida que movemos la entrada, ya sea en la dirección de x o en la dirección de y. Así que por lo tanto vamos a derivar con respecto de x y nos da la siguiente función. Bueno, ahora evaluamos en algún punto, en este caso va a ser 2,3, y bueno, obtenemos lo siguiente. En este caso nuestra x se convirtió en 2 y la y se convirtió en 3. Entonces solamente sustituimos en la función ya derivada. 2 por 2 menos 3. 2 por 2 son 4, menos 3 nos da el resultado de 1. Digamos que evaluamos la función original, igual respecto al mismo punto. La función original, recuerden que era x cuadrada menos xy. Así que solamente sustituimos, que vendría siendo 2 al cuadrado menos 2 por 3. Una vez resolviendo esto, nos da menos 2, nos da el resultado menos 2. Ahora movemos el valor de entrada respecto de x solo un poquito para comprobar la tasa de cambio. Entonces ahora en lugar de ser 2, vamos a sustituir por 2.01. Muy bien, aquí ya resolviendo las operaciones, solamente sustituimos en la función original y resolviendo las operaciones nos da menos 1.9899. Entonces, haciendo una comparativa del primer valor que teníamos, bueno, cuando teníamos el punto 2,3, que nos daba un resultado de menos 2, y ahora solamente aumentamos un 2.01,3 y nos da un valor de menos 1.9899. Entonces esa es la razón de cambio y solamente la dividimos entre el aumento que le dimos, porque la función el punto original era 2 y después el segundo punto donde sustituimos fue 2.01, lo dividimos entre eso. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que mientras más pequeño sea nuestro cambio original, esta razón será más cercana. ¿Y dónde entran las derivadas direccionales? Pues bueno, sirve para saber qué pasa si movemos la entrada de la función en una dirección que no sea paralela al eje x o al eje y. Por ejemplo, en la siguiente imagen, nuestra gráfica de la función, junto con un pequeño paso a lo largo del vector v, está en este caso, en el espacio de entrada, que en este caso quiere decir el plano XY. ¿Existe alguna operación que nos indique cómo se compara la altura de la gráfica por encima de la punta del vector v con la altura de la gráfica por encima de su cola? Ahí es donde entra la derivada direccional, que nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Y bueno, una forma muy fácil de pensar sobre la derivada direccional es imaginar un punto en el espacio de entrada de la función que se mueve con la velocidad v, en este caso el vector. Entonces, la derivada direccional de la función a lo largo de v es la razón de cambio resultante a la salida de la función.
que es precisamente lo que estamos comprobando con las operaciones anteriores. Y bueno, una vez entendido esto, pasaremos al primer ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo y nos sirve para precisamente comprender un poquito mejor de esto que venimos hablando. Entonces tenemos el ejemplo 1. En este ejemplo vamos a comprender cómo nos da la tasa de cambio de la función a medida que nos movemos en la dirección del eje Y. Ahora la pregunta dice, supón que el vector v es igual a y más j. En este caso la y representa la x y la j representa nuestro eje Y. Ahora lo que nos pregunta es cuál es la estimación de la derivada direccional de esto. Y bueno, aquí se encuentra la operación. Solamente tendríamos que derivar la función respecto de x más y volver a derivar otra vez la función respecto de y sumarlas. Ahora bien, ¿cómo calculamos la derivada direccional? Digamos que tenemos una función multivariable, en este caso con eje x, y y z. Y tomamos las tres variables de entrada, que son x, y y z. Y si queremos calcular su derivada direccional a lo largo del siguiente vector, que se muestra en pantalla, pues resulta que la respuesta es la siguiente. Como se mostraba en el ejemplo anterior, solamente se utilizan los valores del vector, se multiplican por la derivada respecto de x más la derivada respecto de y la derivada respecto de z. Así sucesivamente. En este caso el 2 vendría siendo y, el 3 vendría siendo j y la z vendría siendo k. Claro que depende del tipo de notación que se esté utilizando. Pero si es respecto de x, se utiliza la coordenada en x del vector. Si es respecto de y, se utiliza la coordenada en y del vector. Y si es respecto de z, se utiliza la coordenada en z respecto del vector. Así sucesivamente. Entonces, entonces podemos escribir que el vector v es el siguiente. Entonces, el vector v va a ser igual a toda su magnitud de v1, v2 y v3. Por lo tanto, la derivada direccional se va a ver de la siguiente manera, que es exactamente lo mismo que las anteriores, pero en este caso solamente estamos sustituyendo por v1, v2 o v3. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, dice que el desplazamiento en la dirección del vector v consiste de v1 veces un pequeño desplazamiento en la dirección de x. Por eso se está multiplicando por la derivada de la función respecto de x. Entonces, v2 igual sería un pequeño desplazamiento que consiste en v2 veces en la dirección de la coordenada y. Y v3 sería un pequeño desplazamiento en la dirección z. Y bueno, esto lo podemos pasar a una forma un poco más compacta para usar el producto punto y el gradiente. Entonces aquí, como se escribe en la fórmula, viene siendo la derivada direccional de la función x, y, z. Entonces aquí la escribimos. Como se puede observar, aquí ya la sustitución de cada uno de ellos. Y va a ser un producto punto por el vector. Entonces al final nos queda esto. Tenemos que sacar el gradiente y multiplicarlo y hacer el producto punto por el vector. Entonces eso nos hace pasar al siguiente ejemplo. Es el ejemplo 2. Y bueno, supongamos que tenemos esta función, que es la función que ya venimos manejando desde el ejemplo anterior. Y la pregunta es, ¿cuál es la derivada direccional de la función
en el punto 2, menos 3, en la dirección del vector 0.6 en y más 0.8 en j. Y bueno, también otra forma de ver la derivada direccional la podemos ver como la suma de derivadas parciales, como se va a mostrar a continuación. Entonces va a ser la derivada respecto de x por y más la derivada respecto de y por j. O bien lo podemos ver como los ejemplos anteriores, que es el gradiente, el producto punto entre el gradiente y el vector. Y bueno, entonces para resolver este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente. Para calcular el gradiente realizamos las siguientes operaciones. Derivamos respecto de x, y ahí ya tenemos una coordenada, y derivamos respecto de y para sacar otra coordenada. Y bueno, a continuación solamente sustituimos en los puntos que nos habían dado, ya que pues es el punto que nos está pidiendo el problema. En este caso sustituimos y nos da, al momento de sustituir, resolviendo, nos da 7 y menos 2. Y una vez teniendo el gradiente, ya nada más tenemos que sacar el producto punto con el vector. Ya hicimos lo complicado, ahora viene lo fácil relativamente. Entonces pues solamente tomamos el producto punto y listo. Aquí esta es otra forma de representarlo, pero es el mismo procedimiento. De hecho esta fórmula es más rápida, porque es precisamente producto punto, ya no tienes que sacar esto. Y resolviendo, sacando el producto punto de los datos, nos da el siguiente resultado, que en este caso va a ser 7 por punto 6 más menos 2 por punto 8. Resolviendo nos da 2.6. Y ese es el procedimiento a seguir para encontrar la derivada direccional. Entonces pasamos a lo siguiente. Bueno, y ahora por último, el ejemplo 3, que es un ejemplo que nos sirve para saber cómo calcular la pendiente en una derivada direccional. Bueno, en el escenario, para este problema tenemos tres jugadores. El jugador 1, que representa la función, en este caso es seno de x por y. El jugador 2, que representa un punto, en este caso el punto es pi tercios, coma un medio. Y el jugador 3, que es el vector, en este caso el vector es 2i más 3j. Y la pregunta es, ¿cuál es la pendiente de la gráfica de f en el punto x0, y0 a lo largo del vector v? Entonces, lo primero que debemos de hacer es, bueno, estamos buscando la pendiente y debemos de normalizar el vector. Entonces, sacamos la magnitud del vector, vamos a mostrar a continuación. Pues la magnitud es, le elevamos al cuadrado entonces la magnitud, para sacar la magnitud, elevamos el cuadrado a las magnitudes, las sumamos y a eso le sacamos la raíz. En este caso, pues aquí se ve, es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4, más 3 al cuadrado son 9, nos da un total de 13. Y eso obviamente pues tiene su raíz. Ahora tenemos que dividir cada término entre raíz de 13 para obtener el vector unitario resultante de la dirección v. En este caso ya se muestra. Y se ve el 2 sobre raíz de 13 por i más 3 sobre raíz de 13 por j. Ahora el siguiente paso es encontrar el gradiente de la función. En este caso aquí está. Derivamos respecto de x. El resultado nos da y coseno de xy. Y ahora derivamos respecto de y. Y el resultado nos da x coseno de xy. Ahora, sustituyendo en el punto que nos dieron es
pi tercios, coma 1/2. Entonces sustituimos las x en la función y las y en la función. En este caso nos da como resultado 1/2 por el coseno de pi tercios por 1/2. Y en otra función nos da pi tercios por el coseno de pi tercios por 1/2. Despejando y resolviendo la operación, nos quedan los siguientes puntos, que es raíz de 3 sobre 4 y el otro es pi raíz de 3 sobre 6. Ahora, si recuerdan, para sacar una derivada direccional, tenemos que era el gradiente por es el producto punto del gradiente y el vector. Entonces ahora lo que nos resta es sacar el producto punto. Y listo, en este caso aquí tenemos estos datos, la magnitud de acá, que nos dio el gradiente, que es raíz de 3 sobre 4 y el otro es pi raíz de 3 sobre 6. Entonces vamos a sacar el producto punto con el vector. Cuando hicimos el vector unitario nos resultaron estos datos, que es 2 sobre raíz de 13 y en i y en j es 3 sobre raíz de 13. Entonces, resolviendo estas operaciones, nos da este resultado como final. Entonces, esta sería la pendiente de esta función. Solo recuerden que si tienes el vector, necesitas convertirlo a un vector unitario para poder ejecutar este tipo de operaciones. Bueno, la pendiente. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco de antemano que hayan visto, que se hayan tomado el tiempo de ver el video. Espero les sirva esta explicación. Gracias.